Vale, perfecto. Vamos a esperar un ratito si se conecta alguno más y arrancamos. Bueno, antes de arrancar, si alguno tiene alguna consulta respecto ya sea al práctico de diseño o al tema de la semana pasada, puede hacerla ahora. Algunos de ustedes me escribieron correos entre ayer y hoy, todavía no se los contesté, pero ya después de la clase eh, se los voy a responder. De todas maneras, mañana tenemos la clase de consulta del práctico de diseño. Lo que tengo que ver es si o la tenemos a las 10 como todos los viernes o la puedo llegar a mover a las 2 de la tarde porque tengo que revisar, pero creo que tengo turno al médico a la mañana y no sé si voy a llegar a estar a las 10 en mi casa. Así que después le voy a avisar y de última la corremos para las 2 como hicimos la otra vez. Bueno, lo voy a ir compartiendo. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, bueno. em, la clase de hoy es la continuación de lo que comenzamos la semana pasada y tuvieron ustedes también con Luis el día martes, que corresponde a viga de pared delgada, pero en este caso cuando teníamos una viga en flexión. En realidad uno piensa siempre al hablar de flexión que estamos o que vamos a calcular tensiones normales, pero en realidad en este caso en particular vamos a analizar lo que sucede con cargas de corte que producen flexión, pero que también producen tensiones de corte. Nosotros en particular o la idea de la clase de hoy es poder analizar o tener herramientas para analizar cuál es la distribución de tensiones que genera una carga de corte eh, en una determinada sección, que en este caso es una sección de pared delgada. Una de las cosas que también se los dije la semana pasada y también la coloqué acá.
¿Puede ser que no se escuche? ¿O solo a mí? Sí, se cayó el profe. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. ¿Hasta dónde escucharon? Porque debe ser que apreté el botón del micrófono sin darme cuenta. ¿O no escucharon nada? No, apenas empezó a hablar, dijo 2 palabras y se cortó. Bueno, vamos a arrancar de nuevo entonces. No me di cuenta, la verdad. Apagué el micrófono. Lo que les decía es que en esta clase vamos a continuar con el tema de vigas de pared delgada, pero la parte de flexión. En realidad, cuando uno dice flexión, automáticamente lo asocia con tensiones normales generadas por la flexión. Pero en realidad nos vamos a enfocar en la determinación de las tensiones de corte que produce una carga de corte. Esa carga de corte también va a generar flexión, pero en este caso en particular lo que queremos hacer es ver cómo se distribuyen las tensiones de corte en una sección de la viga, de una determinada viga. La única condición es que esa sección cumpla con la característica de pared delgada. Como decíamos la semana pasada, una sección se puede cuantificar o se puede decir que es de pared delgada siempre y cuando se cumpla esta relación, o sea, que el espesor máximo de la sección dividido cualquier dimensión, o en realidad la dimensión más pequeña de la sección, sea menor a 0,1. De todas formas, esto es una estimación o una primera aproximación acerca de saber si usamos o no usamos las herramientas de pared delgada. Lo que uno en realidad debería hacer posteriormente es hacer un análisis un poco más profundo usando alguna otra herramienta, por ejemplo elementos finitos, para poder corroborar que esta primera aproximación o las aproximaciones que uno obtiene a través de esta teoría tienen validez para otros casos. De todas maneras, si esto se cumple, uno puede confiar en los resultados que obtiene a través de esta herramienta. De la misma manera que teníamos la semana pasada, podemos distinguir básicamente dos situaciones. Podemos estar trabajando con secciones abiertas o podemos trabajar con secciones cerradas. ¿Y qué es básicamente lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer son dos cosas: o calcular la posición del centro de corte de la sección, o determinar cuál es la distribución de flujo de corte en la sección. Determinar el flujo de corte es equivalente al cálculo de la tensión de corte, porque están relacionados el flujo con la tensión a través del espesor que tiene la viga. De todas maneras, si uno conoce cómo es el procedimiento para el cálculo del centro de corte, tranquilamente lo puede utilizar para poder determinar cómo se distribuyen las tensiones en la sección. Ahora bien, ¿qué herramienta tenemos nosotros para poder hacer ese cálculo? Bueno, la herramienta que tenemos es esta expresión que está acá en el recuadro amarillo. Seguramente en la parte teórica no se las presentaron de esta manera. Lo que sí les presentaron es una versión un poco más simplificada. Yo le coloqué esta expresión completa para que ustedes tengan idea de dónde pueden utilizarla o en qué otros casos pueden utilizarla. Pero ya van a ver que la que está en la parte teórica es una simplificación de esta que está aquí. Antes de usarla, vamos a ver un poco qué variables intervienen en ella. Para ello, en primer lugar, consideremos esta sección, que es una sección en forma de Z. Tenemos un sistema de referencia colocado en el centro de gravedad, y en este caso también es coincidente con el centro de corte debido a las características que tiene, las características geométricas de la sección. Tenemos un eje Y y un eje Z, y a su vez tenemos aplicada en el centro de corte dos cargas, una carga Q sub I y una carga Q sub Z. Puede suceder que tengamos solamente la carga Q sub Z o solamente la carga Q sub I. De manera general, podemos considerar la presencia simultánea de dos cargas de corte, una en la dirección del eje Y la otra en la dirección del eje Z. Por lo tanto, si uno viene a esta expresión lo que nos permite hacer es determinar cuánto vale el flujo de corte. Ese flujo de corte está dado en términos de esta coordenada. Esta es una coordenada local que, bueno, por supuesto, va desde un valor 0 hasta un determinado valor máximo que depende del elemento que estemos analizando. Cuando esta coordenada vale 0, ya vamos a ver que todos estos términos son 0,
y lo que nosotros únicamente tenemos es este Q sub 0, es decir, el valor del flujo de corte cuando este S vale 0. ¿Qué otras cosas aparecen aquí adentro? Aparecen, por supuesto, las cargas que les nombré recién, Q sub I, Q sub Z, Q sub Z, Q sub I. Aparecen los momentos de inercia, ya sean respecto al eje Y, respecto al eje Z, o las inercias cruzadas. Estos momentos de inercia también se llaman momentos de segundo orden, momentos de áreas de segundo orden. Y por otro lado, una de las cosas importantes de este tema es el primer momento de área, S sub I o S sub Z, dependiendo del eje respecto al cual se calcule. Esto también se conoce como momento estático y es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando usamos esta ecuación. O sea, hay que calcular muy bien el momento estático, porque si lo calculamos mal, todo lo que obtengamos con esta ecuación va a estar mal. Una cosa importante es lo siguiente. Acá tenemos una carga Q sub Z y una carga Q sub I. Si apuntan en la dirección positiva del eje Y y en la dirección positiva del eje Z, bueno, van a introducirse acá y acá con signo positivo. Si tienen sentido opuesto, se les cambia el signo dentro de esta ecuación. ¿Qué sucede si estamos trabajando con ejes principales de inercia? Bueno, las inercias cruzadas valen 0. O sea, esto se va y esto se va. Esto se va y esto se va. ¿Qué pasa además si tenemos solamente una carga? O sea, la carga vertical. Esta vale 0. Si nosotros hacemos eso, se nos va a ir esta y se nos va a ir esta. Con esas dos simplificaciones, es decir, asumiendo ejes principales de inercia y asumiendo solamente la presencia de una de las dos cargas, uno lo que va a hacer es recuperar la ecuación que se les presentó a ustedes en la parte teórica. ¿Está bien? Es exactamente la misma, nada más que en este caso, esta ecuación que tenemos acá contempla algunas generalidades, es decir, la presencia de dos cargas y de la utilización de ejes que pueden o no ser ejes principales de inercia. Habiendo calculado el flujo de corte, uno puede calcular la tensión de corte usando esta ecuación, es decir, la relación entre el cociente entre flujo de corte y el espesor me da la tensión de corte. ¿Cómo se considera distribuida en el espesor? Bueno, se considera que está distribuida de manera constante. Y otra de las cosas que también se asumen en este caso es que el flujo de corte se lo condensa sobre la línea media del espesor. Eso hace que también en este tema en particular uno trabaje con inercias, pero que son inercias un poco, si uno quiere llamarla de alguna manera, inercias simplificadas, que se suelen llamar como momentos de inercia o inercias consistentes, que básicamente lo que hacen es condensar el área de la sección sobre la línea media de la línea media del espesor. Ya lo vamos a ver después con el ejercicio. Pero como les decía recién, la base de este tema es la utilización de esta ecuación, ya sea para computar las tensiones como para computar la posición del centro de corte. Bueno, otra de las cosas también importantes a tener en cuenta de este tema es que la ecuación anterior, esta ecuación, nos permite calcular el flujo de corte activo. ¿Qué significa flujo de corte activo? Significa que produce el mismo efecto, ese flujo de corte, que la carga de corte que está aplicada sobre la sección, o que se considera aplicada sobre la sección. Es decir, son equivalentes entre sí. Uno puede denominar a ese flujo de corte activo como una versión distribuida de la carga de corte en la sección. No es que uno está calculando un flujo de corte reactivo o el flujo de corte que equilibra a la carga externa, sino que está computando algo que es equivalente a la carga externa, pero distribuida en la sección. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno plantea un equilibrio de momentos a la hora de calcular el centro de corte. Ya lo vamos a ver. Tengan o grábense que no tienen que hacer una sumatoria de momentos e igualar a 0, sino que tienen que plantear una igualdad de momentos. El momento que produce la carga externa tiene que ser igual al momento que produce el flujo de corte distribuido en la sección. Entonces, eso que les dije es clave para la obtención de la posición del centro de corte. Bueno,
Antes de pasar al ejercicio, una cosita más que pueden ver acá en este caso o en este ejemplo es que definí básicamente 3 sistemas de coordenadas locales o sistemas de coordenadas S, estas que están acá, ya sea este sistema y este sistema que está aquí. La condición principal para usar esta ecuación es conocer este valor, es decir, conocer cuánto vale el flujo de corte cuando la coordenada vale 0. Entonces esto me limita un poco en aplicar esa ecuación, porque yo debo comenzar a aplicarla en algún punto donde yo conozca cuánto vale el flujo de corte. Y en este caso en particular, yo sé que el flujo de corte acá vale 0, porque de este lado no hay nadie, y el flujo de corte acá vale 0, porque de allá, de este lado, no hay nada. Entonces, por cómo definí los sistemas de esta sección, conviene que yo arranque definiendo o calculando el flujo de corte desde este extremo. ¿Por qué? Porque yo sé que acá Q sub 0 vale 0. Entonces, desde acá puedo ir moviéndome a lo largo de la línea media con esta coordenada hasta llegar a este punto. De acá hasta acá me muevo con esta coordenada y de acá hasta acá me muevo con esta coordenada. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en los ejercicios. Arrancar de un punto donde yo conozco cuánto vale el flujo de corte y desde ahí avanzar en el sentido de la coordenada. Yo fijo una convención positiva para esto. Después, cuando yo calcule el flujo de corte y lo evalúe, puede ser que me dé negativo o puede ser que me dé positivo. Va a depender. Si me da positivo, significa que el flujo de corte tiene este sentido. Y si es negativo, sentido contrario a este sistema de referencia. Bueno, acá hay algunos comentarios respecto de esta sección y de esta ecuación, que es lo que básicamente les comenté a grandes rasgos recién. Vamos a pasar a los ejercicios. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, por ahora no. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, me prenden el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, este primer ejercicio lo que pide básicamente es calcular la posición del centro de corte. Ya van a ver que hacer esto, es decir, calcular la posición del centro de corte, o bien calcular cuál es la tensión de corte en algún punto de la sección, básicamente es equivalente. O sea, no hay grandes diferencias, porque el proceso es similar. Nada más que el cálculo de las tensiones es un poco más simple. ¿Por qué? Porque se necesitan hacer menos cosas. Quizás gran parte de las cosas son las mismas que para computar el centro de corte, la posición del centro de corte, pero no se necesitan hacer tantas operaciones como para ubicar el centro de corte. Antes de arrancar con el problema, bueno, ya sabemos que el centro de corte es por donde pasa la resultante de las cargas de corte. ¿Qué significa eso? Significa que si yo a la sección le aplico una carga de corte en el centro de corte, la sección no va a torsionarse, o sea, se va a desplazar directamente. En el caso, por ejemplo, de un perfil C, que uno ya sabe que el centro de corte está fuera de la sección, es imposible que yo le pase una carga a través del centro de corte, porque el centro de corte cae afuera de la sección. Imagínense ustedes una viga que tiene ese perfil. Si yo sobre una de las alas de la viga le aplico una carga de corte perpendicular al ala, esa carga lo que va a hacer es, por supuesto, va a generar una deflexión de la viga. Supongamos, no sé, que tengamos una viga empotrada libre o una viga simplemente apoyada, es lo mismo. Pero a su vez, como esa carga no pasa por el centro de corte, va a producir también una torsión. Entonces ahí tenemos dos efectos simultáneos. Una carga de corte que produce tensiones de corte, que es lo que queremos ver ahora, y una carga de corte que también produce torsión. El efecto de la torsión lo podemos analizar con lo que vimos la semana pasada. Y el efecto de la carga de corte, o sea, el corte por corte, lo vamos a analizar ahora. Lo que sí, ¿en qué se basa eso? Bueno, en hacer un traslado de la carga hacia el centro de corte. Es decir, si yo muevo una carga que está aplicada en una cierta posición hacia el centro de corte o hacia cualquier punto, yo debo trasladar esa carga y agregar el momento correspondiente. Ese es el momento torsor que uno va a usar para el cálculo de las tensiones de corte debido a la torsión. Generalmente, ese efecto no es muy
importante comparado con el efecto del corte propiamente dicho, del corte por corte. De todas formas, si ustedes tienen una sección y tienen una carga que no pasa por el centro de corte y uno debe calcular cuál es la distribución de tensiones, tienen que computar las dos cosas. Bueno, comencemos con este caso. Tenemos una sección que tiene esta geometría media rara, o sea, es un perfil tipo C con dos aletas. Tiene un espesor que es constante para toda la sección. Tenemos un sistema de referencia que está aplicado que tiene su origen en el centro de gravedad, un eje Y, un eje Z. Por supuesto, esta posición es arbitraria, seguramente el centro de gravedad va a estar más tirado hacia la derecha, pero bueno, a los fines gráficos es lo mismo. Y presenta, de acuerdo a lo que vemos, un eje de simetría. El eje Y es un eje de simetría. Entonces eso ya nos da una idea acerca de dónde se puede llegar a posicionar el centro de corte. ¿Por qué? Porque si la sección tiene un eje de simetría, una de las dos coordenadas del centro de corte ya la conozco. Es decir, la coordenada, en este caso, Z del centro de corte, vale 0. ¿Por qué? Porque el centro de corte se va a ubicar en algún punto del eje de simetría. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso es calcular cuánto vale la coordenada Y del centro de corte. En este caso, supongo de manera arbitraria que el centro de corte está tirado hacia la izquierda de la sección y que está situado a una distancia I sub CC respecto a la línea media del alma de la sección. Y como queremos calcular esta coordenada, es decir, la coordenada en la dirección Y del centro de corte, voy a aplicar una carga Q sub Z arbitraria en la dirección perpendicular al eje de simetría. ¿Está bien? Si yo quiero computar la coordenada en la dirección Y, necesito incorporar una carga en dirección perpendicular a ese eje. Si tuviese que computar la posición en la dirección de Z, tengo que aplicar una carga en la dirección opuesta. Entonces, fíjense cómo en este caso ya tenemos varias simplificaciones. Primero, esta carga, tenemos una sola carga. Y segundo, tenemos un eje de simetría y a su vez tenemos un sistema de referencia que al estar en el centro de gravedad y uno de esos ejes ser eje de simetría, corresponde a un sistema de ejes principales de inercia. Por lo tanto, eso implica también que la inercia cruzada valga 0. Entonces, a través de esas cosas que les comenté, podemos simplificar esta ecuación. Fíjense, Q sub I vale 0, simplifico. I sub I Z también vale 0, la simplifico. Si yo hago esas simplificaciones, en este término y en este término, esto se me va. Porque esto es 0, entonces esto se me va. Este término que está restando en el numerador acá también se me va. Este término también se me va. Entonces lo único que me va a quedar va a ser esto. Entonces lo que puedo hacer es simplificar esto con esto y lo que voy a llegar va a ser a esta ecuación, que es la que ustedes tenían en la parte teórica. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es usar esta ecuación. Tenemos que usarla para poder computar cómo es la distribución del flujo de corte en toda la sección. El flujo de corte asociado a esta carga que está acá, que es una carga arbitraria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera cosa que vamos a hacer es, como es simétrico esto, vamos a computar lo que pasa en la región superior y después, debido a la simetría, lo que sucede en la parte inferior es equivalente a lo que está acá arriba. Entonces nos vamos a simplificar un poco y vamos a trabajar con lo que sucede en la parte de arriba. Vamos a agarrar, por otro lado, y particionar esto en 1, 2, 3, en 4 tramos rectos. ¿Para qué? Para poder definir 4 sistemas locales. Un S1, un S2, un S3 y un S4. El primero va a ir desde acá hasta acá. El segundo desde acá hasta acá. El tercero desde acá hasta acá. Y el cuarto desde acá hasta el eje de simetría. Entonces, como yo tengo que comenzar a utilizar esta ecuación en algún lugar donde yo conozca cuánto vale esto, evidentemente voy a arrancar desde este punto,
¿Por qué? Porque en este punto el Q sub 0 vale 0. Entonces acá tenemos, como les decía recién, los sistemas de referencia locales, el S1, el S2, el S3 y el S4. Fíjense también que a medida que yo me voy moviendo en la dirección de este sistema, de este eje, es como que si yo estuviese caminando sobre esta línea media. Entonces a medida que yo voy avanzando, lo que voy a ir dejando por detrás es una cierta área. Es decir, a medida que yo voy avanzando, voy barriendo una determinada área. Y esa área es la que yo necesito saber cuánto vale para poder computar cuánto vale el momento estático. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo el momento estático. Ese momento estático es el momento estático respecto al eje Y. ¿Y cómo se calcula? Es el área que yo voy barriendo con la coordenada local multiplicada por la distancia que existe entre el centro de gravedad, el baricentro o el centroide del área barrida con respecto al eje que yo quiero calcular ese momento estático. Es decir, que si yo me voy moviendo por acá y barro una determinada cantidad de área, necesito saber cuál es el centroide de esta área que yo voy barriendo y multiplicarla por la distancia que hay al eje Y. La cosa que tienen que tener en cuenta es que no es que multiplico por la distancia y listo, sino que esa distancia no es en sí una distancia, sino es el valor de la coordenada z de ese centroide. Por lo tanto, el valor de la coordenada z de ese centroide tiene un signo. No es lo mismo que yo esté parado acá que esté parado acá. Si bien numéricamente el valor de la coordenada es el mismo, porque esto es simétrico, acá es negativo y acá es positivo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular ese momento estático. Entonces, fíjense, arrancamos con esto. En este punto es 0. Entonces lo que yo tengo que usar para el primer tramo, o sea, el tramo 1 va desde 0 con S1 hasta A. A es la distancia que hay entre este punto y este punto. Es lo que está indicado acá con esta cota. Entonces, utilizo esta ecuación. Esta ecuación dice que conozco el flujo de corte en el punto inicial, vale 0, menos Q sobre la inercia multiplicado por el momento estático. Y fíjense, este es el momento estático en función de la coordenada S sub 1. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, es T por S1 es el área que yo voy barriendo a medida que me voy moviendo sobre la línea media. T es el espesor, S1 es la coordenada. Entonces lo que yo estoy haciendo es ir calculando el área de un rectángulo que tiene altura T o que tiene base T y altura variable, que es lo que me va a dar la coordenada S1. Y L más H sobre 2 es simplemente la distancia que existe entre el baricentro del área que yo voy barriendo y el eje Y. Pero fíjense que esto que está acá es positivo. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene ese baricentro en el sistema de referencia Z, o es la coordenada Z del baricentro. Fíjense acá que tenemos, como esto es constante el espesor, entonces el baricentro de todas las secciones que yo voy barriendo, de todo el área que yo voy barriendo, es siempre el mismo y es constante. Es L más H sobre 2. O sea, es esta distancia que está acá. Entonces, fíjense una cosa. ¿Cómo va variando el momento estático? Va variando de manera lineal con la coordenada S1. Entonces, si el momento estático varía lineal con la coordenada S1, en este tramo el flujo de corte también va a variar de la misma manera. Entonces, eso es importante. O sea, cómo varía el flujo de corte va a depender de cómo varía el momento estático. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que hice acá simplemente fue agarrar, eliminar esto y tener esta expresión. ¿Dónde tiene validez esta ecuación? Y tiene validez entre este punto y este punto. Y fíjense que si ustedes, supónganse que tengan que calcular cuánto vale la tensión de corte en este punto, ahí, en ese punto, generada por una carga Q sub Z que actúa en el centro de corte. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y venir, plantear esta ecuación que está acá, evaluarla en el punto correspondiente, supónganse que quieren evaluarla en la mitad
bueno, en A sobre 2 sería en este caso, le evalúan y van a calcular cuánto vale el flujo de corte. A ese flujo de corte lo dividen por el espesor y tienen la tensión de corte. Y ya está. Eso es lo único que tienen que hacer en este caso. Ahora, si quieren saber cuánto vale la tensión de corte en este punto, por ejemplo, bueno, tienen que trabajar un poco más. Pero, por ejemplo, en este caso, en ese punto, simplemente con usar esto ya es suficiente. La única cosa que tienen que agregarle a esto es el cálculo de la inercia. Y eso sí, obviamente, tienen que tener en cuenta toda la sección. Entonces, bueno, continuemos avanzando. Ya tenemos lo que sucede en el primer tramo, que es esto. Entonces ahora yo debo arrancar, fíjense que esto está mal dibujado, esto arranca desde la línea media. A ver si lo puedo cambiar. Bueno, después se lo cambio. Estos sistemas locales son desde la línea media. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tengo que volver a aplicar esta ecuación, pero para la coordenada S2. Entonces, lo que yo necesito saber es cuánto vale el flujo de corte en este punto. ¿Cuánto vale ese flujo de corte? Y vale esto que está acá evaluado en A. Es decir, lo que vale el momento estático evaluado en el punto A. Va a ser T por A por L más H sobre 2. Multiplicado por Q sobre Y, sobre I. Todo esto es lo que vale el flujo de corte en este punto. Entonces, a ese valor yo le tengo que ir agregando lo que proviene de ir barriendo el área que se genera cuando yo me muevo sobre la coordenada S sub 2. Entonces, fíjense que acá está. Yo arranco desde este punto y voy a llegar hasta este otro punto. Entonces, la coordenada S2 va desde 0 hasta L. Fíjense que cada vez que yo arranco con una coordenada nueva, arranca siempre desde 0. No es que arranca con el valor viejo, es decir, que no va desde A hasta L, sino que va siempre desde 0 hasta el valor máximo. Por lo tanto, entonces, aplico la misma ecuación, pero fíjense, esto que está acá, pintado en azul, es esto evaluado en A. O sea, esto en azul multiplicado por esto que está acá adelante, me da el flujo de corte inicial, o el Q sub 0. Y a eso, yo le tengo que sumar el momento estático que surge a medida que yo me voy moviendo sobre S2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ir definiendo el área, que es T por S2, y después la distancia que existe entre el baricentro del área que yo voy barriendo con el eje Y. Que fíjense que es la distancia desde acá hasta acá menos S2 sobre 2. Es decir, lo que le voy restando es la mitad de lo que voy barriendo. ¿Por qué? Porque el baricentro, al hacer el espesor constante, va a estar siempre en la mitad del área que yo voy barriendo. Entonces, fíjense que en este caso, si yo expando esto acá, en este caso, esto ya no tiene un comportamiento lineal, sino que tiene un comportamiento cuadrático. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy barriendo un área, cuando me muevo sobre esta línea, no solamente va cambiando el área que yo voy barriendo, sino no solamente va incrementándose, sino que también lo que va a ir cambiando es la coordenada de su centroide. En el caso anterior, la coordenada del centroide era siempre la misma, por eso variaba de manera lineal. Entonces, con esta ecuación que yo tengo acá, puedo conocer cuánto vale el flujo de corte entre este punto y este punto. De nuevo, si yo quiero saber cuánto vale la tensión en un punto que está acá en el medio, uso esta ecuación, le evalúo en la coordenada correspondiente al punto de interés, a eso lo divido por el espesor y calculo la tensión de corte. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces, seguimos. Tengo que ir desde acá hasta acá ahora. Entonces, nuevamente, define un sistema local que en este caso es S sub 3. De nuevo, no va desde este borde, sino que va desde la línea media. Va desde 0 hasta B. B es toda esta distancia que está acá. Entonces, para poder aplicar esta ecuación, necesito conocer cuánto vale esto. ¿Eso a qué es igual? A todo esto evaluado en L, es decir, en este punto, cuando S2 es igual a L. Fíjense que
lo que viene de acá arriba ya lo tengo en cuenta a través de este término, y después lo que hago es agregarle todo esto evaluado en L, que fíjense, lo pinté acá en color azul. Y después desde acá hasta acá, nuevamente voy barriendo una determinada cantidad de área, que está dada por T por S3, y la coordenada Z de los baricentros de todas esas áreas que yo voy barriendo es simplemente H sobre 2 y se mantiene constante. Entonces fíjense que cuando yo me muevo verticalmente tengo una variación cuadrática del flujo de corte, y cuando me muevo horizontalmente tengo una variación lineal del flujo de corte. Y nuevamente, si yo agarro esta ecuación, puedo computar cuánto vale la tensión en cualquier punto de esta zona. Entonces fíjense que para computar la tensión en cualquier punto de esta línea, debo saber cuánto es el momento estático que me aporta todo lo que yo tengo atrás. O sea, si yo arranco barriendo desde acá y llego hasta acá, bueno, necesito saber cuál es el momento estático que aporta todo el área que yo barrí, para poder saber cuánto vale la tensión en el punto de interés. Si ustedes evalúan esto, supónganse en esta coordenada, bueno, fíjense que están contemplando el momento estático de la primera parte, el momento estático de la segunda parte y el momento estático del área que han barrido con esa última coordenada. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, para ir desde acá hasta acá, uso la coordenada S sub 4 y hago exactamente lo mismo. Fíjense que tengo el aporte del primer tramo, el aporte del segundo tramo y el aporte del tercer tramo. Y esto que está acá es básicamente el aporte del área que yo voy barriendo cuando me muevo desde este punto hasta este punto que está acá. Nuevamente, fíjense, esto es el área y esta es la distancia de los baricentros al eje Y. Es decir, esta es la coordenada Z. Por lo tanto, en este caso, fíjense que tiene signo, tiene siempre signo positivo. Entonces, ¿qué hago con esta ecuación? Bueno, puedo computar cuánto vale la tensión de corte en cualquier punto de esta zona. Lo que yo podría hacer en este caso es llegar hasta acá y listo. ¿Por qué? Porque todo el comportamiento de acá que yo obtuve en esta parte se replica acá abajo debido a la simetría. Y si no, si yo no confío en la simetría o no confío en lo que hice y demás, lo que puedo hacer es arrancar desde acá y moverme hasta este punto. Cuando yo llego hasta este punto, pero viniendo de este lado, debo llegar al mismo valor del flujo de corte, si no hay algo que hice mal. La única diferencia es que si yo arranco de acá, que también lo puedo hacer en lugar de acá arriba, es tener en cuenta que las coordenadas Z son negativas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y va a haber, por supuesto, una distribución simétrica del flujo de corte. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento es ver, o en realidad no ver, sino calcular, computar cuánto es o cuánto vale la distribución del flujo de corte en cada uno de los tramos. ¿Para qué me sirve eso? Y porque si yo integro ese flujo de corte en este tramo, en este tramo, en este tramo y en este, yo puedo representar lo que sucede en esta parte, en esta y en esta por medio de fuerzas. Es decir, es la fuerza que genera ese flujo de corte sobre ese tramo. ¿Para qué me sirve eso? Para después poder determinar la posición del centro de corte. En estos casos, como les dije recién, al ser simétrico no tiene sentido que yo calcule esto, sino que directamente lo que pasa acá es lo mismo que pasa acá, lo que pasa acá es lo mismo que pasa acá, lo que pasa acá es lo mismo que pasa acá. Y lo mismo sucede con este último pedacito. Ya van a ver que si ustedes hacen una evaluación del flujo de corte, el flujo de corte hace esto, viaja continuamente por acá. Puede haber zonas, no necesariamente en este caso, ya van a ver más adelante, donde en un mismo tramo el flujo de corte puede tener distintos signos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por un momento el flujo de corte va hacia allá y después de un momento a otro el flujo de corte viene hacia acá. Eso pasa en secciones donde estamos trabajando con ejes no principales de inercia y demás, pero bueno, ya lo vamos a ver después. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Integrar los flujos de corte para poder saber cuánto es o cuánto vale
la fuerza que ese flujo de corte produce en cada uno de los tramos. En realidad, el flujo de corte distribuido en cada uno de esos tramos es la versión distribuida precisamente de la carga que yo quiero integrar o que quiero obtener al integrar. Por ejemplo, la fuerza que actúa en este primer tramo es la integral de flujo de corte en ese tramo desde 0 hasta A. La fuerza que actúa en este pedazo es la integral del flujo de corte que está en este pedacito, o sea, la integral de la expresión del flujo de corte de este tramo integrado entre 0 y L. Lo mismo para la carga que actúa en este pedazo y para la carga que actúa en este otro pedazo. Entonces eso es lo que hago a continuación. Integro el flujo de corte, el primero de ellos, desde 0 hasta A, Q de S1 por diferencial de S1. Y fíjense que en este caso, como teníamos una variación lineal del flujo del momento estático, la única variable integral va a ser esto que está acá. Entonces, si yo resuelvo esta integral, le evalúo entre estos dos límites y desarrollo la expresión resultante, obtengo esto que está acá. Tengan en cuenta siempre, para saber si están haciendo bien las cosas, de hacer un análisis dimensional. O sea, ver que realmente lo que ustedes obtuvieron tenga dimensiones de fuerza. Por ejemplo, en este caso, tenemos esto que es longitud, longitud por longitud, longitud cuadrado, por longitud otra vez al cuadrado me da longitud a la cuarta. Dividido la inercia que tiene longitud a la cuarta, me va a quedar las unidades de esto. Y las unidades de esto es Newton o unidades de fuerza, lo cual es correcto. Entonces, ese tipo de cosas traten de hacerlas como para saber si dimensionalmente lo que ustedes obtuvieron está bien. Entonces, esta es la fuerza que actúa en este pedazo. Para calcular la fuerza que actúa en este otro pedazo, integro el flujo de corte Q sub S2 desde 0 hasta L. O sea, ¿cuáles son los límites? Y los límites que tiene esta coordenada. Entonces, nuevamente, calculamos esa integral. Fíjense que a diferencia de esta, acá tenemos una variación cuadrática del momento estático. Por lo tanto, bueno, puede ser un poco más complicado integrar, pero bueno, tampoco tanto porque son simplemente polinomios. Integro esto. Si yo integro esto, me da esta fuerza que está acá. Esta fuerza que está acá es la que actúa en este pedazo. En ningún momento, fíjense, reemplacé por los datos. O sea, traten de hacerlo todo de manera genérica porque es mucho más fácil de darse cuenta si hay algún tipo de error en caso que le esté dando mal. Lo mismo hago para el tercer tramo, o sea, para este tramo que está acá. Integro eso y me da esta carga. Y hago exactamente lo mismo, bueno, este es el tercer tramo, perdón. La integral de Q de S3 entre 0 y B, esta es la fuerza. Y lo mismo para el tramo número 4. Entonces yo ya conozco cuál es la fuerza asociada a los flujos de corte en los 4 tramos. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer este otro diagrama ahora, que es el diagrama de las cargas sobre cada una de las partes de los tramos rectos que constituyen a la sección y que es precisamente lo que me va a permitir determinar la ubicación del centro de corte. Como les decía antes, el flujo de corte viaja en este sentido. Entonces, las fuerzas también van a tener que tener el mismo sentido que yo inicialmente propuse para el flujo de corte. Entonces, por eso fíjense que le coloco este sentido a la fuerza F sub 1, este sentido a la fuerza F sub 2, este a la F sub 3 y este a la F sub 4. Es el mismo sentido que yo le di al sistema de coordenadas local, S1, S2, S3 y S4. ¿Por qué tengo acá 2 veces F4? Porque yo computé hasta la mitad. Y por simetría esto es igual. Entonces en todo este tramo lo que tengo es 2 veces F4. Esto es igual a F3. Fíjense en sentido opuesto porque el flujo de corte viajaría así por la simetría. Esto para el F sub 2 y esto para el F sub 1. Es decir, yo ya conozco cuánto valen las fuerzas en cada uno de los tramos que resultan de integrar los flujos de corte que calculé antes. Ahora, todo esto que yo tengo acá distribuido, todo esto, es equivalente a la carga externa, que no sé cuánto vale y tampoco me importa por ahora.
Entonces lo que yo tengo que hacer a continuación, para poder conocer cuánto vale esta coordenada, que es el objetivo del problema, es hacer un equilibrio de momentos. Es decir, una igualdad de momentos más que un equilibrio. El momento que produce esta carga externa respecto de algún punto o respecto de algún eje que es perpendicular a la sección y que en este caso lo vamos a dibujar a través de un punto o representar a través de un punto, tiene que ser igual al momento que me generan todas estas fuerzas que están distribuidas en la sección. Entonces, si uno ya sabe cuál es el punto que inicialmente quiere tomar el momento, hay muchas cosas que no hace falta que las calculemos. ¿Por qué? Porque si yo tomo un momento, por ejemplo, respecto a este punto, esta fuerza que está acá, que está representada a través de la línea media, yo la dibujé acá afuera, pero es a través de la línea media, entonces tiene una distancia a ese punto nula. Entonces esta fuerza no va a aportar nada al momento. Entonces no hace falta, por ejemplo, que yo compute cuánto es la distribución del flujo de corte en esta parte. Con conocer esto, esto y esto, ya está. Lo mismo podría haber pasado si yo tomara este punto. Si yo tomo este punto, esta fuerza ni esta fuerza van a generar momentos. Pero ¿qué pasa con esta fuerza y esta fuerza? Bueno, esas sí pueden llegar a generar momentos. Profe, una consulta. Sí. F2 de abajo, ¿no tendría el signo opuesto para arriba o por qué está para abajo? Porque es lo que se toma básicamente es que si yo tomo como convención positiva la orientación de los sistemas locales desde acá hacia abajo, o sea, el S1 va de acá a acá, el S2 de acá a acá, el S3 de acá a acá, el S4 de acá hasta acá, yo lo hice, pero si yo continúo, el S5 va de acá hasta acá, el S6 de acá hasta acá, el S7 desde acá hasta acá y el S8 desde acá hasta acá. Perfecto. Por eso, si yo lo quisiera hacer al revés, arrancar para el otro lado, bueno, esta va a ir para allá y va a terminar esta invirtiéndose. Pero es una convención que yo la elijo cuando arranco a resolver el problema. No importa si está bien o mal elegida, es la convención que yo elegí. Puede ser que esté bien o que esté mal. Me voy a dar cuenta si yo evalúo numéricamente las fuerzas y veo el signo que tienen. ¿Está bien? De todas maneras, por ejemplo, vos podés tranquilamente ignorar la simetría y decir, bueno, no importa. Yo voy a generar un sistema que vaya de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá y otro de acá hasta acá. Y después, por otro lado, defino uno que vaya desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, otro desde acá hasta acá y otro desde acá hasta acá. Entonces, estas fuerzas, estas tres, van a tener signo opuesto a como yo las dibujé. Sin embargo, cuando yo haga los cálculos, me va a dar bien el resultado. Por eso lo que les digo es que uno elige una convención y la mantiene. Si uno hace un cambio, entonces puede llegar a tener algún tipo de inconveniente, porque se le pueden simplificar cosas que no tienen que simplificarse. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Como les decía recién, plantear el equilibrio de momentos. El momento, o igualdad de momentos, perdón. El momento que genera esta carga respecto a este punto tiene que ser igual al momento que genera el resto de las cargas distribuidas sobre la sección. O sea, no sobre este punto, sino sobre un punto que está situado sobre la línea, sobre el eje de simetría, sobre este punto en realidad. Uno puede elegir este también, o sea, no es que no lo puede elegir, pero por cómo está planteado esto acá, el punto que se eligió es este que está acá. Puede elegir este, puede elegir este, puede elegir este, el que sea, no importa. Lo que sí van a tener que tener en cuenta es que, por ejemplo, si ustedes eligen este, a esta distancia le tienen que sumar este pedazo que está acá. Entonces, fíjense, yo usé la regla de la mano derecha. El momento que genera esta carga respecto a este punto es Q por Y con signo menos, porque es entrante a la pantalla. Entonces, este momento tiene que ser igual al momento que me genera esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza. ¿Está bien? Entonces, esta y esta tienen la misma magnitud, F1, F1, y la distancia a este punto es la misma. Es lo que va desde acá hasta acá. Y las dos, fíjense que
también producen un momento del mismo sentido, es decir, en sentido horario, y lo cual es entrante también a la pantalla, por eso también tienen signo menos. Fíjense que no hago una sumatoria de momentos y lo igualo a 0. Digo que el momento que genera la fuerza azul es igual al momento que generan las fuerzas rojas. Entonces, por eso tengo 2 veces F1, por esta y por esta. Tengo 2 veces F2 por esta y esta. Fíjense que la distancia que uso es B, es la distancia que hay desde acá hasta esta línea. Y después tengo 2 veces F3 y la distancia es la que va desde acá hasta acá. Y fíjense que en este caso F3 y F3 me generan un momento saliente a la pantalla. Entonces lo que hago acá básicamente... Profe, una consulta. Sí. ¿Hay los momentos de las fuerzas rojas están tomados con respecto al centro de gravedad? ¿Están tomados con respecto a Eso no me quedó claro. ¿O es un punto sobre la línea media de ese extremo que está indicando en la pantalla? Ahí, sobre la línea media. ¿Por qué? Porque esta sección, si yo bien la dibujé con espesor, uno cuando trabaja con pared delgada, condensa todo en la línea media. Hagan de cuenta que toda la sección está representada por la línea de puntos. Entonces yo el momento lo voy a tomar respecto a este punto. Ahí. ¿Está bien? Ah, bien, perfecto. Tranquilamente lo puedes tomar respecto a este punto, respecto a este punto, respecto a este, a este, a este, a este, a cualquier punto del espacio. Tiene que dar lo mismo. Lo que sí tengan en cuenta que ustedes en este caso van a poder posicionar este punto del centro de corte respecto a esta línea. Si ustedes lo toman respecto a un punto que está por acá, bueno, tienen que sumarle la correspondiente distancia para calcular el momento. O sea, eso es solamente lo que tienen que tener en cuenta. Pero la posición del centro de corte no va a cambiar si ustedes cambian el punto respecto del cual toman momento. Eso es indistinto. Ustedes lo eligen a ese punto por conveniencia o porque se les da la gana de elegir un punto cualquiera. Eso es lo mismo. Ahora, vos podés tranquilamente elegir el centro de gravedad. Pero ¿qué necesitas saber? ¿Y cuál es la distancia del centro de gravedad a esta línea? Si no, no podés tener en cuenta esta distancia. ¿Está bien? Claro, claro, perfecto. Se complicarían los cálculos. Claro, según eso lo elige convenientemente para hacer la menor cantidad de cálculos posible. Esa sería la idea. Entonces, desde esta ecuación, yo puedo despejar cuánto vale la coordenada y del centro de corte, que es simplemente esto. O sea, acá tengo expresada la coordenada y del centro de corte en términos de la carga F1, F2 y F3. En términos de la fuerza F1, F2 y F3. Y también en términos de la carga externa. ¿Qué pasa si yo no conozco la carga externa? ¿La necesito? Van a ver que no la necesito. Si yo sustituyo esto, esto, esto y esto en esta ecuación, la carga externa se me va a ir. Y lo que obtengo es todo esto. Esta es la representación expandida de esta ecuación que está acá. Ustedes tranquilamente, en vez de poner un valor Q sub Z genérico, pueden ponerle un 1. Y ya es suficiente. No hace falta conocer cuánto vale la carga Q sub Z para calcular la posición del centro de corte. O dejan un valor arbitrario Q sub Z o le colocan un valor de 1. Y listo. ¿Está bien? Entonces, conocido el centro de corte, la ubicación del centro de corte, yo ya voy a saber si una carga que está actuando sobre la estructura me va a producir torsión o no me va a producir torsión. Eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, esa es la idea de conocer el centro de corte también. Entonces, bueno, nuevamente, si yo expando la ecuación anterior, es decir, sustituyo las fuerzas calculadas en la expresión del centro de corte, lo que obtengo es esto. Esto sería el resultado del problema. Ahora, ¿qué debería hacer? Bueno, debería reemplazar todavía acá cuánto vale la inercia, que es la inercia de la sección. Pero fíjense, si ustedes miran esto o lo analizan en detalle, ya van a ver que lo que uno está haciendo básicamente es agarrar y concentrar el área sobre la línea media. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale la inercia que aporta este tramo recto, o sea, la inercia de este tramo recto respecto al eje Y, como esta distancia de acá hasta acá y de acá hasta acá es la misma, la inercia, ¿a qué va a ser igual? Y a la base por la altura total al cubo dividido 12. Entonces,
Eso es la inercia respecto a este eje. Pero no tiene ningún término de transporte porque su eje precisamente principal es coincidente con este otro eje principal. En cambio, la inercia de este tramo que está acá, de este tramo que está acá y de este tramo que está acá, yo tengo que contemplar el efecto de transporte debido a Steiner. Entonces, esas son las cosas que ustedes van a ver acá. Esto, esto y esto que está acá. Es decir, la inercia respecto de su propio sistema de referencia local que está en el baricentro de cada tramo recto, más el término de transporte. Pero si se fijan en detalle, esta ecuación solamente se tienen en cuenta las inercias propias si uno está trabajando con los tramos verticales. ¿Qué quiero decir con eso? Supónganse que vemos lo que pasa con este tramito que está acá arriba. ¿Cuál es la inercia propia? La base por la altura al cubo sobre 12. Esa altura que es igual al espesor. Pero como ese espesor yo lo condenso todo sobre la línea media, ese espesor tiende a ser 0. Es decir, en estas secciones, que es como esta que estamos trabajando nosotros, donde el espesor es el término cúbico de la inercia del elemento rectangular, eso se desprecia. ¿Por qué? Porque yo estoy condensando toda el área de ese tramo sobre la línea media. Por lo tanto, la altura termina siendo 0 porque está concentrada sobre la línea media. Entonces, de esas partes, como ser esta, como ser esta, esta y esta, solamente se tiene en cuenta el efecto del transporte, es decir, concentrar el área de toda la sección en su centro de gravedad multiplicada por la distancia al eje respecto del cual quiero calcular su inercia. En este caso, ¿a qué va a ser igual? A por T multiplicada por L más H sobre 2. Eso es este término que está acá. Por 2, porque hay dos partes, por ser simétrica la sección. Bueno, esto y esto tienen en cuenta esas cosas. Después, si quieren, vemos más en detalle cómo calcular esa inercia que se llama inercia consistente. De todas maneras, ¿qué pasa si ustedes no la calculan haciendo esas simplificaciones que les dije recién de eliminar o de concentrar todo en la línea media? Bueno, no pasa nada. En realidad le va a dar valores muy parecidos, no va a cambiar mucho. Igualmente va a depender mucho del caso que estén analizando. Puede haber situaciones en donde sí haya mucha variación, sobre todo cuando el espesor va aumentando. Bueno, en definitiva, si yo llevo esta expresión acá y evalúo todo esto, esto es el resultado final, o sea, 17 milímetros. ¿Qué significa? Que el centro de corte está a una distancia de 17 milímetros hacia allá respecto a esta línea. ¿Por qué sé que es para allá y no es para acá? Porque si es para allá, me da signo positivo como me dio. Si fuese signo negativo, significa que está del otro lado. Es decir, en sentido contrario a lo que yo propuse. Conclusión, bueno, a través de todo este procedimiento que se hace de la misma forma en todas las secciones, yo puedo computar cuánto vale la posición del centro de corte. Van a ver que en muchas secciones, sobre todo aeronáuticas, suelen agarrar y concentrar áreas. Es decir, suele haber elementos que tienen, supónganse que sea una sección de tipo cajón y a su vez esa sección tiene algunos largueros. Bueno, el área de los largueros se suele concentrar, no se lo suele representar como tal a la sección, sino como se la representa a través de un área, que es el área transversal del larguero. Entonces puede suceder que tengamos áreas concentradas en puntos extremos como este, por ejemplo, o acá, o sea, depende del caso. Esas áreas concentradas lo único que hacen básicamente es generar variaciones en los momentos estáticos. Cuando yo atravieso un área concentrada, esa área va a aportar al momento estático. ¿Cuánto es lo que aporta? El valor propio del área multiplicada por la coordenada que tiene esa área respecto al eje que yo quiero conocer en su momento estático. Por ejemplo, si yo acá tengo un área concentrada que vale A, la distancia que hay entre este punto y esto es la coordenada z de ese punto. Entonces simplemente su momento estático va a ser igual a A por esa coordenada z. ¿Dónde va a aparecer eso? Y va a aparecer por un lado en la inercia
y por el otro lado en el flujo de corte este. ¿Por qué? Porque va a aparecer acá, en el momento estático. ¿Está bien? Esas cosas suelen aparecer mucho, sobre todo en la parte aeronáutica. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo sí, no me quedó muy claro por qué decíamos que cuando calculábamos el centro de corte podíamos suponer el QZ unitario y no afectaba en nada. Porque no te aparece en esta expresión. Fíjate que acá, en todas las fuerzas, aparece el QZ. QZ, 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 QZ. Y también te aparece de este otro lado. Vos planteás cuál es el momento que te genera la carga externa, que vale QZ también. Entonces vas a tener QZ acá, QZ acá, QZ acá y QZ acá. Todos los términos de cualquiera de los dos miembros que vos analices de la igualdad, va a aparecer el Q sub Z. Lo puedes simplificar en todos. Ah, perfecto, profe. Sí. No, yo me quedé viendo esa expresión, la que está ahí justo, y como estaba en el denominador, claro, de verdad, está en todo. Entonces es lo mismo, claro, es lo mismo que le pongas un 1. O sea, si no lo querés hacer así, lo mantenés y después se te va a simplificar. O sea, lo que les quiero decir es que la posición del centro de corte no depende de la carga. Depende de la geometría de la sección. Eso sería en definitiva. O sea, no puede cambiar la ubicación del centro de corte debido a la carga que yo le ponga. Es como las frecuencias naturales en el práctico de diseño. Las frecuencias naturales no van a depender de las cargas. Nunca. Son propiedades intrínsecas o propiedades propias que tiene la estructura. Y nada más. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, veamos este ejercicio. Antes de pasar a este, que es una sección cerrada, les voy a dejar el último. Fíjense, es parecido al inicial. La diferencia del inicial, no al inicial, sino es similar a este dibujo que les coloqué cuando les expliqué la ecuación. A este. ¿Cuál es la idea de este problema? Es usar este sistema de referencia. Yo ya conozco, por la antisimetría que tiene el problema, que el centro de gravedad coincide con el centro de corte. Conozco cuáles son las dimensiones, conozco todo. Acá están los datos. Y tengo esta carga aplicada de 3520 newton. Bueno, ¿cuál es la distribución del flujo de corte en la sección? Entonces, en este caso, si uno calcula los momentos de inercia respecto a este sistema de referencia, este es un sistema de ejes no principales. Entonces tengo I sub I, I sub Z y el cruzado. Y por lo tanto, si tengo esas tres cosas, no puedo usar esta expresión así. Esta. Tengo que agarrar y usar esta ecuación. ¿Por qué? Porque esto no es cero. Lo que sí va a ser cero va a ser una de las cargas. Pero esto no es cero. Entonces lo que les digo es que agarren y usen esta expresión completa para ver cómo es la distribución del flujo de corte en esa sección. Lo que yo les doy es todos los datos, les dije más o menos cómo se resuelve, y acá está la solución. Y fíjense cómo hace esto que está acá, esto y esto, es la distribución del flujo de corte en cada uno de los tramos. Y fíjense cómo hay un cambio de signo en el flujo de corte. Ese cambio de signo se ve acá. Cuando esto corta el eje horizontal. Acá hay cambio de signo y acá hay cambio de signo. Bueno, y acá tiene un comportamiento parabólico. Fíjense también que acá, al hacer esto horizontal y paralelo a este eje, pero como no es eje principal de inercia, entonces lo que sucede es que no tengo un comportamiento lineal del flujo de corte como antes. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Resuélvanlo y fíjense si llegan a estos resultados, está bien, y si no me consultan. Y acá lo que les muestro es la misma sección, pero resuelta por elementos finitos. Y lo que está dibujado acá con flechita es el flujo de corte. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que vean, sobre todo en esta parte donde se ve bien, es como las flechitas en esta zona, algunas apuntan para allá y otras apuntan para allá. ¿Y a qué se debe eso? Al cambio de signo del flujo de corte. Está acá y acá. Acá y acá también. Nada más que acá se juntan las flechas, no se separan como abajo. Entonces hace que ustedes no lo vean bien a eso. ¿Está bien? Pero bueno, esta es una representación por elementos finitos de
de la distribución del flujo de corte. Es solamente a modo visual, pero los valores numéricos son estos. Y después acá está también graficado cómo es en el alma y en el ala. Esta es el ala, esta es el alma. Cómo es la distribución del flujo de corte, en realidad en este caso la tensión de corte, ya lo dividí por el espesor, a medida que yo me voy moviendo sobre las coordenadas locales. Cuando yo me muevo por acá y cuando me muevo por acá. Fíjense que grafiqué S1 y S2. ¿Qué quiere decir? Que voy desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y está la comparación de hacerlo de manera manual con la teoría que estamos viendo en esta clase y por elementos finitos. Después analícenlo en detalle a este problema. Puede ser un poco más rebuscado que el anterior que les mostré, pero es interesante. Interesante sobre todo para tratar de cerrar y tratar de entender todo el concepto, todo el problema en sí. Bueno, si tienen alguna duda, después me escriben y lo vemos a eso. Este es otro problema, que en este caso tenemos una sección cerrada, que es un cajón. Es una sección cuadrada que tiene este lado y este lado con el mismo espesor, que es T1. Y este otro lado que cambia el espesor. Fíjense que yo, de manera grotesca, saqué el centro de corte afuera. O sea, para sacarlo afuera directamente, uno lo fija inicialmente en una posición arbitraria, después la calcula. Y fijé la posición respecto a esta línea media. Podría haber directamente agarrado y decir, bueno, no, lo que yo voy a hacer después es dar la coordenada desde esta línea media, o desde el centro de gravedad, o desde donde quiera. No importa, lo importante es que yo diga, bueno, la voy a medir a la posición del centro de corte respecto de esta línea. Después, si yo la conozco respecto de una línea y conozco el resto de las dimensiones de la sección, puedo situar en la posición del centro de corte respecto de donde yo quiera. ¿Cuál es la particularidad de esto? Bueno, en primer lugar que tenemos un eje de simetría, que es este eje, por lo tanto el centro de corte va a estar sobre este eje. Pero ¿qué pasa en este caso a diferencia de lo anterior? Tenemos una sección que es cerrada y no la podemos nosotros resolver como la hacíamos antes, porque para resolver como la hacíamos antes necesitábamos saber cuánto vale el flujo de corte en algún punto. Y acá yo no sé cuánto vale el flujo de corte en, no sé, en este punto, por ejemplo. O en este punto, o en este punto, o donde sea. Entonces lo que se hace en estos casos es cortar a esta sección. ¿Para qué? Para generar secciones abiertas. En este caso en particular, yo puedo generar el corte que quiera. Yo puedo cortar acá al medio, por ejemplo, y generar dos perfiles C. Puedo cortar así en diagonal y generar dos perfiles L. O puedo cortar acá y acá, como está acá al lado, y generar un perfil C y un perfil rectangular. Entonces, ¿qué hago? Corto eso y agrego un flujo de corte constante Q sub 0 que no sé cuánto vale. Es un flujo de corte a determinar. Entonces, ¿cuál es el proceso? Particiono la sección para generar secciones abiertas y agrego un flujo de corte constante a determinar Q sub 0. Ahora, si yo tuviese 5 células, voy a tener que hacer muchas particiones y voy a tener que agregar un flujo de corte constante por cada una de las células que me aparezcan. Eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso tengo una sola célula, entonces agrego un solo flujo de corte constante Q sub 0. Por conveniencia yo corté ahí, pero podría cortar en cualquier otro lado. Entonces, ¿qué se hace a continuación? Bueno, se trabaja sobre cada uno de estas secciones abiertas como hicimos recién, de la misma manera. La única diferencia es que esta sección tiene su propia inercia, esta sección tiene su propia inercia, y la carga Q sub z que va a parar acá y que va a parar acá es proporcional a la inercia de cada sección. Yo tengo una inercia de la sección completa y tengo una inercia de esta y una inercia de esta. Entonces, si yo hago el cociente entre la inercia de esta con la inercia total y lo multiplico por Q sub z, me va a dar la fracción de la carga que va a soportar esto, y lo mismo para esta. De todas formas, uno puede asumir una Q sub z unitaria y tomar como carga la relación entre la inercia de esta sección y la inercia total. Y lo mismo para esta. Entonces,
¿Qué me permite hacer esta división? Bueno, es agarrar y determinar la distribución del flujo de corte en esta y en esta de la misma manera que hicimos nosotros recién. Como si fuesen dos secciones abiertas e independientes. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que hay que calcular el Q sub 0, porque realmente el Q sub 0 es algo que existe o es un valor de flujo de corte que no estamos teniendo en cuenta o que lo estamos eliminando al cortar. Y eso yo no lo puedo aceptar. O sea, tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Con una ecuación más. ¿Cuál es esa ecuación? Imponer que la sección no gire por torsión. O sea que el beta de la semana pasada sea igual a 0. ¿Y por qué puedo poner que beta sea 0? Porque tengo una carga que está aplicada en el centro de corte. Y si está aplicada en el centro de corte, no hay giro por torsión. Entonces, esa segunda ecuación me va a permitir calcular el Q sub 0. Cuando yo conozca cuánto vale el Q sub 0 y a eso se lo adiciona los flujos de corte calculados anteriormente a todas estas partes, yo voy a saber cuál es la distribución del flujo de corte en toda la sección. Y de esa manera puedo calcular la ubicación del centro de corte. Entonces el proceso es particionar, trabajar a cada sección por separado, calcular el Q sub 0 y después hacer la igualdad de los momentos. Vamos a ir un poco más rápido acá. Bueno, primero por el tiempo y segundo porque hay parte de las cosas que ya les fui mostrando. Fíjense también que acá agarré y fijé un punto, otro punto, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Cosa de no de no mezclar las cosas. No es que enumeré de nuevo a la otra sección, sino que mantuve como si fuese una continuidad en la numeración. Tengo un sistema S1, un sistema S2, un sistema S3, un sistema S4, un sistema S5 y un sistema S6. Fíjense que en este caso lo puse de esta manera. Vamos acá. Esta es la inercia de la sección C, la inercia de la sección rectangular y la inercia total respecto a este eje o a este eje es la suma de esta más esta. Entonces, asumo una carga unitaria, Q sub z, esta vale 1, y la fracción de la carga total que va a cada una de las secciones abiertas es la relación entre las inercias. Acá lo que habría que hacer es multiplicar por 1, pero no, como vale 1, o sea, como no importa si pongo un 1 o no pongo un 1, directamente ni lo escribí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar, fíjense, en la región 1. La región 1 es esta. Sería el perfil C. ¿Qué voy a hacer? Computar el flujo de corte en todo este pedazo. Para el tramo 1-2, el momento estático vale esto. Voy a ir rápido, no voy a detener como antes. Este es el flujo de corte. Para el tramo 2-3, tengo que tener en cuenta el momento estático de la parte previa, es decir, del área que ya barrí, más el que me aporta el área que voy barriendo en ese tramo. El flujo de corte es este. Lo mismo para el tramo 3-4. Fíjense que el tramo 3-4, acá tengo un cambio de signo en la coordenada Z que hay que tener en cuenta. O sea, fíjense, yo a medida que voy barriendo por acá, por acá, por acá, por acá, hasta llegar acá, todas las coordenadas Z tienen signo positivo. Cuando paso este punto hacia abajo, la coordenada Z tiene signo negativo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué va a generar eso? Y que yo, si voy viendo cuánto vale el momento estático va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, alcanza un máximo acá y después va a descender. Eso es lo que hace que tenga ese comportamiento parabólico el flujo de corte. Para el tramo 3-4 entonces les decía, este es el flujo de corte. Para el tramo 4-5 es este el flujo de corte. Después en la región 2, tramo 5-6, este es el momento estático, este es el flujo de corte. Tramo 6-7, momento estático y flujo de corte. No entro en detalle en cada uno porque es volver a explicar cómo se calculaba antes la distribución del momento estático. Pero si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es aplicar la ecuación de Jurafsky, que era la ecuación esta, simplificada, a este tramo, a este, a este, a este, a este y a este. Entonces, si uno ya puede conocer cuál es la distribución del flujo de corte de esas secciones abiertas, lo que restaría ahora es agarrar y determinar el Q sub 0.
Hasta acá, hasta ahora, es lo mismo que hicimos antes, nada más que tenemos dos secciones abiertas y no integramos el flujo de corte todavía para calcular las fuerzas, sino que eso lo vamos a hacer después. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Bueno, calcular el Q sub 0. ¿Cómo? Exigiendo que el beta, que el giro por unidad de longitud, sea 0. Esta es la ecuación de la semana pasada. Si el beta es 0, entonces todo esto que está acá multiplicando, o sea, el G, que es el módulo elástico transversal, el gamma, que es el área encerrada por la línea media, yo lo paso por el otro lado y multiplica por 0, entonces 0. Entonces la ecuación que me queda es esto que está acá. ¿Qué significa? Significa que la integral cerrada a lo largo de toda la sección original tiene que ser igual a 0. Entonces ahora yo lo que voy a hacer para hacer esta integral o resolver esto es tener en cuenta el flujo de corte calculado para las secciones abiertas más el Q sub 0. Es decir, a esta integral cerrada sobre todo esto, yo la voy a separar en 4 términos. El que va de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá a acá y este último. Lo mismo que hicimos antes. Nada más que el flujo de corte en este tramo, ¿a qué va a ser igual? Al que calculé con Jurafsky para esta línea, o sea, para este tramo 1, 2, más un valor Q sub 0, que no sé cuánto vale. Este va a ser el que calculé con Jurafsky acá, más Q sub 0. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, eso es hacer esta integral. Y acá está, fíjense. El primer tramo, el segundo tramo. Fíjense que este tramo que está acá, lo separé en dos partes. Porque como acá yo lo tengo dividido, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que ustedes están viendo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces separé a esa integral cerrada alrededor de todo el cuadrado en 6 partes. En realidad serían como 4 partes, nada más que hay 2 lados que están divididos a su vez en 2. Por eso aparecen los 6 términos. Fíjense que estas integrales, esta y esta, van desde 0 a L sobre 2. Son mitad de cada uno de esos tramos rectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sustituir acá, 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 acá y acá los flujos de corte que yo calculé antes. ¿Cuáles son? Estos. Este y este. Que yo sé cuánto valen. Y están dados todos en términos de la carga esta, Q sub 1, que era esta relación, y la inercia. Fíjense, si ustedes por curiosidad vienen, sustituyen esto acá, ¿qué les va a quedar? 1 sobre la inercia de toda la sección. Eso de distribuir cuánto toma cada parte es un poco simbólico también, porque si ustedes hacen la sustitución de la carga ahí, acá, van a ver que se simplifica la inercia propia de cada una de las regiones que yo, con las cuales estoy trabajando. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ese reemplazo acá, acá y acá. Bueno, en esta parte integramos y despejo cuánto vale Q sub 0. Si yo hago eso y despejo Q sub 0, obviamente pasar desde esto acá no es así tan directo. Tienen que hacer las integrales, tienen que operar, tienen que trabajar un poco. Yo acá no les puse todos los pasos porque estaría escribiendo un montón de ecuaciones, pero el paso de acá a acá requiere un poco de trabajo. Y despejé cuánto vale el Q sub 0. Fíjense que acá puedo agarrar y sustituir las cargas que yo les decía recién y obtengo esto. Fíjense que es totalmente independiente de las cargas externas. Solamente depende de las propiedades geométricas de la sección. Si ustedes se fijan, van a ver que esto, si lo analizan un poco en detalle, es un flujo de corte. Y debería parecer, si uno lo analiza dimensionalmente, alguna fuerza. Pero acá yo no veo fuerzas metidas. Pero ¿qué pasa? Yo dije que inicialmente el QZ valía 1 y eso tiene unidades de Newton metido que si uno las arrastra tienen que aparecer acá adentro en algún lugar. O sea, hay fuerzas unitarias metidas ahí adentro que hay que tener en cuenta. ¿Dónde está esa fuerza unitaria? Acá. Yo tengo acá un 1 multiplicado por este cociente. Este cociente es adimensional. Entonces esto tiene unidades de fuerza que aparecen
acá y acá. Nada más que después cuando yo hago los reemplazos no me queda una carga explícita, pero sí tiene unidades de fuerza esto. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué hice? Calculé el Q sub 0. Entonces yo ya conozco cómo es la distribución de flujo de corte en la sección. ¿Por qué? Porque a estos flujos de corte, a estos que están acá, le sumo el Q sub 0, y entonces yo ya sé cuánto es el flujo de corte acá, el flujo de corte acá, acá y acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, integrar ese flujo de corte resultante acá, acá, acá y acá para calcular las fuerzas que calculábamos antes. Eso es precisamente lo que está hecho acá. Pero fíjense, yo calculé una F1, una F5 y una F6. ¿Por qué hice eso? Y porque no voy a calcular todas las fuerzas, sino que voy a calcular las fuerzas en aquellas regiones que necesite. ¿Por qué? Porque fíjense dónde voy a tomar momentos yo ahora. Voy a tomar momentos respecto a este punto. Entonces, esta fuerza y esta fuerza no me interesan, porque no van a generar momentos, porque son concurrentes a ese punto. Entonces, lo que yo necesito hacer es conocer esta fuerza y esta fuerza. Fíjense que yo le llamé F5 y F6. F6 vale esto, y si miramos acá, F5 vale lo mismo. Lo cual tiene sentido, porque al ser todo simétrico, esto es igual que esto. ¿Se acuerdan que antes puse 2 veces un valor? Bueno, acá no lo puse 2 veces, sino que los computé por separado. Es lo mismo. O sea, una fuerza que va desde acá hasta acá y una fuerza que va desde acá hasta acá. Es lo mismo poner una única fuerza que sea 2 veces F6 o 2 veces F5. Nuevamente, F1 es la integral del flujo de corte debido a Jurasky más el constante en el tramo que va de 1 a 2. La fuerza resultante es esto. F5 es la integral del flujo de corte debido a Jurasky más el constante en el tramo que va de 5 a 6. O sea, de acá a acá. O de, sí, creo que de 5 a 6. Y después el último, el que va de acá hasta acá, que es este. Este y este son iguales, entonces después cuando yo haga un equilibrio de fuerza, puedo poner 2 veces 1 o puedo ponerlo por separado, es exactamente lo mismo. Entonces yo ya conozco cuánto valen las fuerzas. Hago ahora precisamente el equilibrio de momentos o la igualdad de momentos. Dijimos que la carga externa valía 1, por eso le puse un 1. Entonces va a ser 1 por esta distancia, ese momento es saliente, signo positivo, igual a F1 por esta distancia, que también va a ser positivo, más F5 por esta distancia, que es L, positivo, más F6, que es lo mismo. Esta distancia es L. Esta fuerza y esta fuerza están siempre sobre la línea media. ¿Está bien? Entonces, por eso están multiplicadas por L. Esto y esto les dije que era exactamente lo mismo. Podría poner 2 veces F5 por L o 2 veces F6 por L. Sustituyo cuánto vale F5, F6 y F1. Despejo cuánto vale el flujo de corte, la coordenada I sub C. Y acá ya tengo cuál es la coordenada del centro de corte. Ahora, fíjense que esto está en términos de Q sub 0. Q sub 0 es todo esto. Entonces yo lo que debería hacer es sustituir esto acá adentro y recién ahí calcular cuánto vale la coordenada Y del centro de corte. ¿Se entendió el proceso de esta? O sea, es bastante más largo. ¿Qué se hace? Se particiona la sección. Una vez que se particiona la sección, se computa la distribución del flujo de corte en cada una de ellas, en cada una de las secciones abiertas, de la misma manera que hicimos antes. Una vez que hacemos eso, tenemos que calcular el flujo de corte constante Q sub 0. ¿Cómo se calcula? Exigiendo que el giro beta por torsión sea nulo. ¿Por qué? Porque la carga actúa en el centro de corte. Una vez que calculamos el Q sub 0, ya conozco cuál es la distribución de flujo de corte en la sección. Una vez que yo conozco eso, calculo las fuerzas, y una vez que conozco las fuerzas, calculo la posición del centro de corte. Para ver cuáles son las tensiones, no haría falta llegar al punto de calcular cuánto valen, cuál es la posición del centro de corte. Yo directamente podría anticiparme, conocer cuál es la distribución de los flujos de corte, el constante y los debidos a Jurasky, evaluar en algún punto, dividir por el espesor y tengo la tensión en el punto
que quiera. ¿Alguna consulta? Bueno, mi parte no, profe. Profe, estas filminas falta subirla después si la puedes subir al... Sí, ya las voy a subir. Ya las voy a subir. Ahora en un ratito. Les voy a corregir esto. Es donde está la posición esta y después se las subo. Bueno, y fíjense, traten de hacer el último problema, tranquilos, porque les va a servir mucho para tratar de entender cada una de las cosas. Estos resultados también ya los verifiqué varias veces y los comparé con el de elementos finitos, y les va a servir, porque esto les va a permitir aplicar el mismo proceso que para computar el centro de corte, aunque en este caso no haya que calcularlo, pues ya lo conocemos. O sea, lo importante es saber calcular la distribución de flujo de corte. Una vez que yo conozca la distribución de flujo de corte, puedo hacer lo que quiera, o calcular tensiones o calcular posición del centro de corte. En el segundo problema, el proceso de cálculo de la distribución de flujo de corte en la sección cerrada requiere más trabajo. ¿Por qué? Porque toca hacer dos cosas: particionar, usar Euler-Schatzky y después calcular el flujo de corte constante. Hay otro método más, que bueno, no se los voy a decir ahora, pero que nos permite calcular la distribución de tensiones sin saber dónde está el centro de corte. Y para una carga que está ubicada en cualquier posición. Es decir, contempla simultáneamente el efecto de corte y el efecto de la torsión. Bien, ¿alguna consulta? Voy a dejar de grabar. Si alguno tiene alguna consulta del práctico de diseño, puede también hacerla ahora, ¿no? Profe, yo tengo una consulta en el límite de fatiga, sobre el tema de fatiga. Bueno, espera un segundo, ¿no? De este tema, ¿nadie tiene consulta? Así vamos por parte. Bueno, la clase de hoy ya estaría. Si alguno tiene dudas para distintos temas, bueno, se van quedando. Ahora sí, decime de fatiga. Es una consulta simple. Es cuando tenés el factor de tipo de carga, cuando está solicitada flexión y a su vez a una tensión axial, el factor que debe usarse ahí es 1, porque acá leo y dice, cuando además de la torsión actúa otro tipo de carga, debe usarse un FC igual a 1, pero yo no tengo torsión cuando... No sé si me explico. Sí, vos tenés flexión y axial al mismo tiempo. Sí. Habría que ver qué dice el compendio, no me lo acuerdo ahora de memoria. A ver, déjame que me fije. Falla por fatiga. El más de favor. ¿Sabes qué es lo que pasa en ese caso? Que las dos te generan tensiones normales. Entonces vos podés usar tranquilamente los criterios de falla comunes. No tenés que hacer esa separación con el tensor todavía. Entonces, vos fíjate que los ensayos de fatiga están todos hechos a flexión. Entonces, en ese caso, si no me equivoco, el factor vale 1. Ah, bien. Bien. O no, a ver, no sé si estamos hablando del mismo. ¿Qué factor me decías? El factor de carga, el FC. Parece que sí. Ahí te digo. Está en la página 298 del convenio. Bueno. Sí, vale 1 para flexión. Claro, eso es porque los ensayos y los valores que uno tiene están hechos a partir de... ¿cómo es? De flexión. No, en ese caso usás 0.85. Ah, bien. O sea, tengo una tensión combinada. O sea, tengo flexión y axial y uso 0.85 para ser más Claro, conservativo. pero la flexión y el axial te generan tensión en el mismo sentido. Son tensiones normales que están en el mismo sentido. Ah, te entendí. ¿O no? Bien.
La axial en este caso era de tracción. Sí, pero no importa. Si vos tenés que Sí, hacer... sí. Sobre la pieza estaría, sí, la flexión tendría un esfuerzo normal. Claro, el tensor está compuesto por un solo elemento. Es un estado uniaxial. Que en ese caso todavía te sirven los criterios esos que vos tenés de fatiga. Porque si no, no lo podés aplicar así nomás. O sea, si vos tenés, suponete, no sé, flexión en una dirección, flexión, bueno, pasa que es viga, no lo vas a tener eso. O suponete que tengas el tensor lleno, o que tenga varias solicitaciones a la vez, vos no podés usar así nomás los criterios de falla de fatiga. Tenés que trabajar con un tensor de tensiones medias, un tensor de tensiones alternas, a esos reducirlos a un escalar y esos escalares llevarlos a los criterios. Bien. De todas maneras, todo ese proceso seguramente no lo vayas a tener en un ejercicio práctico porque va a estar 3 horas para hacer un cálculo y no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, la idea es que apliques usando un estado uniaxial lo que tenés. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda con el práctico de diseño. Sí. Yo hice la estructura con un modelo de vigas. Sí. Bueno, cuestión es que no me estaría quedando claro cómo hacer que compartan topología cada viga. No sé si quiere que le presente. Pero como cada viga. Por ejemplo, yo quiero que toda la estructura comparta topología. Sí. Pero no me estaría permitiendo como una clase que... ¿Se ve? Sí. Este es mi modelo, ¿no? Sí, anda al árbol, donde dice ahí a estructura. Ahí a la izquierda. Arriba, viste que tenés. Ahí está. Más arriba. ¿En home? No, ahí más, donde tenés. ¿Viste que están todas las vigas? Subí. Sí. Subí. Donde dice sys, toca ahí arriba. Sí. Ahí, bueno, ahí fíjate que dice share topology. No, ponele que comparta. Y ahí ya está. Sí, tenés que. ¿Está todo completo? Sí, tenés que actualizar en el mechanical. Tenés que poner que te actualice la geometría desde la fuente. Update geometry from no sé qué cosa. Listo. Source, creo. Ok. Dios, era eso. Bueno, eso sería, profe, no sé, viste esas cositas que por ahí... Sí, son cosas que... no sé si estará bien, bueno, este es lo que yo propongo. Le cambio, no sé, yo tengo entendido que se puede cambiar del original se puede cambiar cada viga, ¿puede ser? Sí, eso sí, lo que sí no cambie los agarres de los... O sea, no cambie las posiciones del soporte del panel, por ejemplo. No, bueno, acá estaría, ¿viste? Acá. Y otra cosa, que cuando nosotros hacemos la unión entre el soporte del panel y la estructura de la base, esto yo lo representé de esta forma, solamente con una viga. Es necesario que yo saque una línea acá que siga un poco sobre el eje Z. Yo lo que haría es sacar esa viga y bajar el otro eje. Porque eso te va a generar así. Ajá. Que comparta directamente porque, no sé, a ver. Porque no vas a poder representar la articulación a través de una viga. Bueno, listo. ¿Te das cuenta? Porque si no, eso te va a generar un momento ahí y va a ser cosa rara. Ok. Mi idea es esta, ¿viste? Bueno, entonces que esta línea de acá, que esta línea media, comparta con esta y listo. Claro. Igual como para todo. O sea, pueden tener resultados y
modelos totalmente distintos y no quiere decir que esté mal o que esté bien el de uno o el del otro. O sea, cada uno propone lo que mejor le parece. No es que hay un solo Listo. resultado, como en un problema. Listo. Obviamente que si uno después tiene que agarrar y hacer un análisis de cuál es mejor y cuál es peor, seguramente habrá algunos que sean más simples, otros sean más complejos, o lo que sea, pero uno no le va a evaluar eso ahora. Dale. Bueno, muchas gracias. Déjeme que me fije a ver el horario de mañana del médico, porque así les digo enseguida si lo hacemos a la mañana o a la tarde la consulta. Independientemente, profe, cualquier hora que usted dé consulta viene bien. No, pero es para especificar para decirles bien el momento, porque no se los puedo cambiar de un momento a otro. Sí, mañana tengo a las 10:15 el turno, así que lo hagamos a la tarde, a las 2. Yo les actualizo ya ahora enseguida el horario del Meet, para que sepan. Profe, yo tengo una duda. Yo he visto que algunos compañeros, cuando hacen la verificación de cambiar el ángulo del panel, ponen el viento como si le estuviera pegando desde la parte de abajo. Yo eso no leí, yo que estaba en la consigna y había hecho la simulación en una posición de 60 grados para un lado y para el otro, pero con las fuerzas tipo en compresión sobre el panel, como estaba en la... A ver, déjame que te diga. Fíjate que dice, punto 6, apartado 2, carga de viento debido a la presión dinámica de una ráfaga que actúa uniformemente distribuida sobre todo el panel, en ambas direcciones, no simultáneas. Ah, bien, perfecto. Entonces, ¿Está bien? en las dos direcciones. Ah, bien, perfecto. Bien. Profe, yo pregunto respecto a eso, ¿hay que simular con el panel inclinado en las dos posiciones o simplemente con establecer una sola posición y No, en las dos, probar, en las dos. o sea, más 60 y a menos 60, no en la posición en la que nos habían pasado el... Más 60, menos 60 respecto de la vertical, fíjate cómo está ahí indicado el... Sí. Ah, hay que tantear la fuerza, digamos, respecto a esas dos posiciones. Pensé que era en la posición esa de 23 grados y algo que estaba en el sólido era suficiente. No, como está en el enunciado. Ah, bien. Y de paso aprovecho, ¿puedo hacerle dos preguntitas respecto a Sí, eso? ¿Le comparto pantalla? dale. Son dos cosas sencillas teóricamente. Que es por las dudas, a ver si no están muy mal. Por un lado era lo de la asignación de material, que es un poco sonsa la pregunta, pero por las dudas. Yo hice acá en Materials, el aluminio, modifiqué la aleación de aluminio y hice la asignación a todas las barras. ¿Eso estaría correcto? Sí, Eso no habría ningún problema, sí. bien, porque no estaba seguro si era por ahí que se asignaba. Y después, por otro lado, Para el tema probar de... eso, si el programa te responde o no, puedes calcular frecuencias con un material y con otro. Si cambian, significa que está bien. Ah, bueno, bien. Y después, por otro lado, el tema de la aplicación de fuerza, yo lo que hice para verificar en ambos sentidos, puse la fuerza repartida Sí, sobre el esfuerzo, en un sentido y el otro, pero lo que hice fue ponerlas por step, apliqué una y apliqué la otra. Y lo que me pasó pero fue fíjate que que no estén en simultáneo, ¿no? No, por eso, acá se ve en Force, la primera en el tiempo 1 y termina en el tiempo 2, ahí no sé si se llega a ver el grafiquito, y la otra empieza en el tiempo 2 y termina en Bueno, el 4. El tema es que me pasó que en la carga máxima combinada, acá se ve que me da 1,25 por 10 a la 8, ¿no? En ese punto. sí. El asunto es que cuando yo pongo play en esta simulación, me da otra fuerza un poquitito más grande de 1,32. Habría que ver qué. Pero fíjate que tiene la carga puesta desde abajo ahí, ¿eh? Porque mira que se dobla para arriba. Claro, porque yo entendí que era eso, a ver, creo que desde el costado por eso. Sí, no, está bien, O sea, pero que no te tenga. Pero lo que yo quiero ver es que no te la estés colocando de manera simultánea. Por más que la estés puesta en dos steps. Yo lo que haría, las dejo las dos puestas, apago una, suprimo, las suprimo, no las elimino y veo que da.
Y voy probando con una y Sí, una. para estar seguro, por las dudas. Ah, O bueno. sea, se puede usar eso, incluso se usa eso ahí que vos decís, porque cuando se hacen análisis de vibraciones dinámicos, vos le pones la carga durante un tiempo, pues la sacás y lo haces así, pero para evitar problemas y que sea lo más simple posible. Bien. Ah, bueno, profe, y después de eso que le preguntaba, el tema, yo tengo ahora visto desde lateral, esto está como a 23 grados, entonces tendría que hacer una prueba a 60 grados así Pero y respecto a la otra... vertical, ¿no? Fíjate que el ángulo. Claro, sí, eso respecto a lo que está en el coso, entonces habría que hacerlo en las dos posiciones. Claro. Bien, bien. Bueno, está. No tengo más consultas Y por el profe, momento. ¿cómo sería para hacerlo girar? Esos, Lo tenés que, poder lo tenés que rotar en el Space Claim. Tenés que rotar la geometría. Como rotadas cuando diseñás en algún programa de CAD. Bueno, ahora voy a terminar con eso. Profe, yo tenía una pequeña consulta también. Sí. Ahí comparto. Dale. Yo había hecho una estructura con vigas, ¿no? El tema es que cuando quiero simular me siguen saltando estos dos errores. Creo que yo le mandé la foto, la captura. Mirá, ¿no? Eso es vigas. No, ahora lo que hice fue suprimir eso. Ah. Y lo que sí hice, por ejemplo, fue en el Space Claim agregar estas dos solapas. Bueno. Yo también suprimí el actuador que le había puesto acá. ¿Eso está todo unido? ¿Es una misma cosa? Y es justamente en la consulta que hizo el compañero hace rato, me parece que por ahí creo que viene el problema. Igual anda más arriba. Ah, perdón, a ver. Porque acá no está puesto que compartan topología. Me parece que ese es el error, ¿puede ser? Sí, puede ser ese. Ahí está, eso sí, sí. Pero hay que ver si es realmente eso o no. Bueno. ¿A dónde? Ahí está. ¿Lo actualizaste? ¿O no? No. Ponemos botón derecho arriba de modelo. Update geometry from source. Pero no sé si exactamente es el problema que vos estás teniendo o no. Para mí que es otra cosa, pero bueno. No sé si quiere que lo corra. Espera, que está actualizando todavía. Ah, está actualizando, perdón. Dame abajo. Bueno, tenés que agarrar y poner el apoyo que se te fue. Ahí abajo, fíjate que dice Fix Support. Toca arriba. Donde está el signo de pregunta. Acá. No, ahí toca arriba el amarillo. Y ahora elegí el... Fíjate que tenés... Ahí está. Bueno, pero vos no podés... Primero que no te va a andar nunca porque no podés calcular tensiones con un análisis modal. No existen. Creo que es lo que te puse con el correo. Sí. Por eso te sale el signo de pregunta. O sea, es como que no es una solución posible dentro de las posibles soluciones. No sé si hay... Porque estuve viendo también en foros y todo eso y no daba la respuesta. Igual lo que hice ahora, como ¿Tenés puesto algo en particular en el Maya? No tenés nada en el Maya. No. ¿Por qué tenés Name Selection? ¿Qué hiciste con las Name Selection? ¿Con qué? Con esas Name Selection que están arriba de la letra de la palabra modal. No, con eso no he puesto nada. A ver, hacerle clic al signo más. Sí, tenés cosas hecho ahí, me parece, pero no sé qué es eso. No sé. Bueno, no importa, vamos a ver qué te da. Igual está tardando un montonazo. ¿Le pusiste elementos muy chicos? No, le puse cuadráticos y que la máquina lo maneje.
hay algo raro en cuanto al modelo, porque mirá lo que te está tardando en construir el modelo. Fíjate, esto ya debería estar resuelto hace rato. ¿Tiene algo que ver con esto? No lo sé, habría que ver. Sí, está No sé tardando. Sí, está. Y se clavó igual, fíjate, porque se clavó en 10%, no avanza. Hay otra cosa que te está generando problemas. No sé por qué te aparece eso. Anda, fíjate que comparta topología todo, y eso no te tiene que aparecer, porque eso se usa para vincular partes, para hacer algún tipo de cosas que no necesariamente debería estar ahora. Cancelalo nomás la ejecución porque ¿Cómo le canceló? ahí arriba el botón naranja. Espera. Tuviste suerte, mira, ahí terminó. Ahí te dio el resultado. Pero me llama la atención que tarde tanto la solución. Y ¿Puede más ser la máquina? si maneja la compu o la malla. Ahí están, ¿ves? A ver, mové a la derecha porque no estoy viendo yo los valores de las... Bueno, ahí está. Eso es lo que da. Bien. El problema era ese, digamos, que no compartían topología. Sí. Pero revisa un poco eso de los name selection, revisa de nuevo la geometría. De última, si la geometría ya la tenés guardada, generar un nuevo proyecto en Mechanical, un nuevo tipo de análisis, importar de nuevo la geometría. No, claro, porque también estuve viendo acá en el Space Clean con las herramientas de Repair, a ver si, eso lo vi en la clase de consulta ayer del ingeniero Pérez Segura. Si tenía algún problema, por lo menos la que está ahí, no había ninguna. No, pero igual no tenés tanta, no, o sea, no debería tener problema eso, así como está. Claro, entonces me parece que no era, pero me parece que era el que no compartía topología, pero bueno. Sí, pues, sí, seguramente puede ser. Reviso eso y cualquier cosa le escribo. Dale. Vale, muchas gracias. De nada. Profe, Sí. yo tenía una duda con con donde dice el enunciado que la base de la estructura se considera fija, apoyada sobre una superficie plana indeformable. ¿Cómo introducir, digamos, el apoyo de esa superficie plana indeformable? ¿Con qué tipo de modelo lo estás haciendo vos? Vigas. Bueno, entonces ahí directamente lo que vas a tener que hacer es empotrar los extremos donde está agarrada la estructura. Sí. Y después ponerle a todo el resto del contorno, impedirle el desplazamiento vertical. Claro, ahí, digamos, eso lo había probado, pero me estaba restringiendo para arriba y para abajo, no sé si estaba bien. Claro, el tema es que en los modelos de viga no podés hacer otra cosa. O sea que... Porque no le podés poner el frictionless support al modelo de viga porque no funciona. Funciona sí, solamente para... No me dejaba. No, porque no tenés una cara en la línea. Claro. Eso pasa. Entonces restringo nada más el movimiento en Z independientemente de que... Claro. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí. Más que todo con la convergencia de mallas. Sí. Yo sé que podemos para cada elemento poner un número distinto de elementos para la malla. Y luego se hace... Pero, por ejemplo, cuando yo estaba viendo la idea de la clase, hace la convergencia con un número, digamos, de elementos para todo para toda la estructura. Claro, ¿qué pasa si o sea, la estructura en diferentes partes tiene distinta cantidad de elementos? Vos lo tenés que hacer con la cantidad de elementos total de la estructura. Y lo ideal es siempre que distribuyas de manera uniforme los elementos que vos vas agregando. No puedes tener, suponete, una viga que tenga un elemento y otra viga que tenga 100.000 elementos. Claro, sí, eso entiendo. También, por ejemplo, si vos tenés una viga que tiene 10 metros y la particionás en 10 y después tenés una viga que tiene 1 metro, no la particiones en 10. Porque tienen órdenes de magnitud distintos los elementos, la longitud de los elementos. Trata de que eso sea más o menos consistente, o sea, que se vaya densificando la malla
con elementos del mismo tamaño, más o menos, a la medida de lo posible. Bien, o sea que tengo que buscar, digamos, un número de elementos que Sí. para toda mi malla sea Más o menos entre tengan la todos misma, distribuida. claro, más o menos la misma longitud. Y después te fijas en las estadísticas de la malla, cuál es la cantidad total de elementos, y eso es lo que usás para hacer el gráfico. Ah, ya está. Perfecto, gracias, profe. Y tengo una duda más, Sí. porque dice en el enunciado que el peso del panel se distribuye en los puntos de anclaje. Y no sé si he leído bien o algo que había que tener en cuenta la masa. Entonces, como para tenerla en cuenta, está bien poner un elemento de masa en cada una de los apoyos, de los anclajes. Lo que O vos, sea, lo que vos deberías hacer es poner la masa en el centro de gravedad, el centro de masa, y atar esa masa a esos 4 puntos. Y automáticamente el programa te lo va a repartir de acuerdo a las distancias y a cómo está colocado. Vos le decís, esta masa está ubicada acá y distribuímela en este y en este punto. listo, perfecto. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿le puedo consultar eso de cómo rotarla? Dale. A ver. Que hace como 3 días lo tenía, terminó el TP y ahora con esto. Cambio todo. Yo ya con rotar la base, ciertos ángulos, creo que es por ahí más o menos, ya estaría como... Creo que era 23 grados todo rotado. Espera, no habría que ver. Espera que mire yo el enunciado, dame un segundo. Porque dice que tiene que permitir solamente se pueda mover más o menos 60. Pero no que hay que hacer la verificación con el a 60 grados. Está bien, pero debería verificar en esos extremos. Quiero ver. ¿Cuánto es el ángulo respecto de la vertical en la cual está dado el step? Creo que era 23. Bueno, ya le voy a consultar bien a Martín porque Martín hizo el enunciado, pero para rotar tenés que hacer así. Porque yo cuando roto la parte de arriba se me mueven todas las barras. Claro, pasa que depende de lo que tengas seleccionado. Sí, seleccioné solamente la base y la voy rotando para que me quede más... Pero fíjate que el panel tiene que estar... Pasa que si yo roto el panel... No, bueno, vos rotás lo que vos te parezca, digo, pero... O sea, lo que vos tenés que tener respecto del piso, o sea, el piso es un plano. Perpendicular al plano tenés un eje. Y si vos medís el ángulo del plano del panel con ese eje vertical, eso tiene que ser 60. Como está dibujado ahí en el enunciado. Y pasa que cuando yo rotaba así se me mueve todo... Bueno, pero después lo podés mover de nuevo. Ah, esto lo puedo llevar a los puntos. Claro, después lo vas moviendo. Lo dejás así y después lo deslizás. De todas maneras vos podés poner después up to. Tenés que ir viendo, pero lo podés hacer de esa forma y después tenés la herramienta. ¿Cómo sería up to? Esa herramienta que tenés ahí a la izquierda, fíjate que es el mouse con un cubito que señala el cubito, el mouse. O una flecha abajo, más abajo. Esa. Ahí está. Sí. Eso se puede usar. Y selecciono los puntos y los... Claro, tenés que agarrar, tenés que decirle en qué sentido querés que se mueva, tenés que decirle qué punto y hasta dónde después. Bueno. Lo último lo vemos bien mañana. Sí, yo después ahora voy a ponerme a ver cómo es esto. Dale. Pero bueno, gracias. De nada.
Bueno, chicos, nos vemos Profe, ¿le mañana. puedo hacer una consulta Dale. rápida? Sí. Ahora que usted dijo que hay que analizar los dos casos, ¿hay que hacer la convergencia de la malla para un caso? La convergencia de la malla la haces una sola vez. ¿Para el otro o con hacer para un caso eso garantiza? Una sola vez la haces nomás. Una sola listo, vez. buenísimo. Ok. Listo. Ok, gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos mañana en consulta a las 2. Yo ya les actualicé el horario del aula virtual. Del Meet. Ya en un rato les subo al aula virtual la filmina de hoy. Ok, hasta luego. Nos vemos.